Recuerdo que hace mucho tiempo vi en el libro La política de Aristóteles que el filósofo daba a entender que la unidad básica, esa unidad mínima de una comunidad, se da allí donde se comparte la mesa, es decir, el pan. Pero, ¿qué misterio puede haber en el comer? ¿Cómo vive el hombre moderno su relación con el alimento? ¿Existe el encuentro con el otro durante la comida? ¿Qué miradas nuevas nos pueden aportar los indios americanos en esta filosofía gastronómica? Este es el segundo capítulo de la serie de relatos del filósofo argentino Rodolfo Kusch, El hombre y su alimento. Si es la primera vez que estás en el canal, Embarcados es filosofía a través de experiencias sonoras. Por lo cual, te invito a que sigas con tu actividad, pero acompañado por el siguiente relato. Hoy, Comer en la fonda, de Rodolfo Kusch. Embarcados, filosofía para antes de dormir. La fonda era amplia y estaba casi en penumbras, pero me llamó la atención una mesa situada en el centro, que estaba justamente iluminada apenas por un tubo de neón, con el mantel extendido y alrededor unos parroquianos que se callaron y nos miraron a nosotros con curiosidad cuando entramos. Nos sentamos y el dueño dispuso nuestra mesa, encendió algunas luces, nos trajo el menú y nos preguntó por el vino que íbamos a tomar. En realidad no había mucho que elegir, apenas 3 platos consignados con una pésima letra y peor ortografía. Tuvimos que inventar un cuarto plato, y este fue aceptado por la cocina. Luego, como siempre, vino la espera. Uno de los parroquianos, un provinciano, que estaba bastante tomado, se paseaba alrededor de una de las mesas, relatando algunos acontecimientos del día. A la izquierda de este había un hombre calvo, que sorbía ruidosamente la sopa, y el dueño, cada vez que pasaba, les gritaba algunas charadas que todos festejaban ruidosamente. Todo era un cuadro curioso y bastante movido. Cada uno hacía lo que le daba la gana, pero mantenían una rara cohesión. ¿Qué une toda aquella escena? Esta se concretó hacia el final de la noche, cuando el dueño se sentó con ellos, se destaparon algunas botellas de vino y entre bromas, ruidosos sorbos de sopa, carcajadas y relatos hechos a gritos, se hacen las 12 y entonces cada uno emprendió lentamente la retirada. A todo esto, detrás de ellos, el tubo de neón todavía sigue iluminando la reunión con esos ruidos característicos. Se me ocurrió pensar en la Santa Cena de Leonardo da Vinci. Qué absurdo, ¿no? Pero préstense un poco en este juego. Indudablemente había una gran distancia entre el cuadro de Da Vinci y esta realidad. Pero, ¿nada en absoluto tendrían en común estas dos imágenes? Recuerdo cómo comían. Y es que en la fonda lo hacen todos de la misma manera. Primero uno suele mirar con cierto dejo de festejo el plato que le traen, luego parte el pan, invariablemente por la mitad, con toda la mano, eso sí, y luego se inicia el rito. Un poco de guiso, un pedacito de pan, y mientras se mastica bien va un traguito de vino. Así repetidas veces. Casi es un rito de 3 tiempos mientras se mira hacia el vacío. No se sabe qué. Y de vez en cuando se gira la cabeza por ver si hay alguien que nos está mirando o por ver cómo los otros cumplen con el mismo rito. Y es más, cuando se termina de comer y se ha pagado ya la cuenta, uno se levanta, gruñe entre dientes un provecho al próximo, como tendiendo así una suerte de amistad tácita. Y así todos los días, invariablemente. La cena de Leonardo nada tiene que ver, porque ¿qué misterio puede haber en todo esto del comer?
Quizás hemos desprestigiado excesivamente el hecho de comer. Los indios americanos, por ejemplo, para pensarlo desde otro lado, para pensar esto que es el comer desde otra perspectiva, veían en el comer algo más. Acá quisiera traer un pequeño relato, una pequeña imagen que tienen los indios americanos sobre los dioses, y quizás en algún otro encuentro le dediquemos otro tiempo. Pero mientras tanto quedémonos con este pequeño mito. Los indios, ¿no?, pensaban que los dioses habían concebido 4 humanidades distintas y todas fueron destruidas. Pero en una de esas se les ocurrió a los dioses hacer un hombre de maíz. Y esa es, según los indios, la humanidad actual. ¿Y esto qué significa? Podríamos decir que en esta imagen se ve de alguna manera que los indios tienen mucho miedo de morirse de hambre, ¿no? Y por eso debieron concebir mágicamente al hombre de maíz integrado con su alimento. Nosotros, ¿no?, nosotros como hombres modernos, no podemos pensar lo mismo. Porque cuando uno se sienta en una mesa de la fonda, en la mesa de un restaurante, ve los restos dejados por el comensal que nos antecedió, como pueden ser, no sé, migas de pan, charquitos de salsa, pedazos de fideo, una soda a medio tomar, una botella de vino vacía, y no podemos pensar que esto puede formar parte del hombre. Es decir, nos es imposible para nosotros, ¿no?, ver en la comida al hombre. Porque sería cosa de inventar, ¿no? En vez del hombre maíz, como lo hacían los indios, podríamos decir el hombre fideo, el hombre salsa, el hombre soda o el hombre vino. ¿Eso nos resulta absurdo o no? Indudablemente somos diferentes de los indios. Y vemos por un lado el alimento y por el otro lado al hombre. Pensamos entonces lo contrario del indio. Nosotros dejamos, en cambio, ¿no?, que estos opuestos se unan siempre y cuando haya unos billetes, unos pesos. Y para que esa unión se haga con alguna facilidad, se han creado las fondas y los restaurantes. Y así es probable que el hombre se tope con su alimento, ¿no? Para nosotros, ¿no?, nosotros los hombres modernos, estamos como desvinculados con el alimento. No podemos pensar al hombre maíz. Parece que solamente nuestra relación con el alimento se da en la medida en que pongamos dinero y alguien nos sirva. Encima, por otra parte, parece ser que nuestro siglo, ¿no?, nuestro siglo XX, XXI, tiene cosas mucho más importantes que hacer que ocuparse del alimento y de la fonda y de los restaurantes. Por ejemplo, no sé, tiene que ir a la luna y fotografiar así todo el polvillo de su suelo. Eso importa mucho más. De modo que las fondas, desde el punto de vista de los cohetes lunares, no son más que una especie de residuo dejado por el siglo XXI para que, no sé, la población coma cuando pueda hacerlo. En este sentido, estos hombres que nosotros vemos delante de nosotros no dejaban de ser unos pobres huérfanos. De modo que comparar ese cuadro con la Santa Cena de Leonardo da Vinci sigue siendo algo absurdo. Pero insisto, veamos un poco más ahí. ¿Por qué los indios tomarían tan en cuenta el hecho de comer? Seguramente habrán consultado a las hormigas. Las hormigas también se organizan, ¿no?, y suelen hacer largos correderos bajo el suelo que comunican entre sí varias cavernas. Y uno se pregunta ¿para qué? Pues para comer. Pero sabemos que ninguna hormiga fue a la universidad a estudiar, aun cuando realizan perfectamente sus funciones. Pero también los incas hicieron algo parecido. Claro que sin hacer justamente esas cavernas ni los corredores bajo el suelo, pero ellos organizaron un imperio para comer, en la que cada uno tenía su puesto para prever la alimentación de todos.
Y es curioso. Usaban en este sentido un esquema bastante similar. ¿Y qué decían de ese esquema? Decían que era divino. ¿Mentían? No, de ninguna manera. Los mismos incas en el fondo tampoco sabían, igual que las hormigas, de dónde provenía el esquema que les daba de comer. Pero ellos lo usaban. ¿Y esto de comer con un esquema divino no supone acaso ya una santa cena? Entonces hormigas e incas tenían cenas sagradas. Y entonces volvemos de nuevo a la fonda. ¿Qué ocurre acá, en la fonda? Porque eso de poner la mesa en el centro con una luz encima y de que todos se sienten a comer, a leer, a hablar, y le agregan la risa, la broma y la comunidad, y hasta la manera de partir el pan por la mitad con toda la mano? Todo eso, ¿no es acaso una franca incitación a la santidad de la cena? Bueno, si así fuera, le faltaría el esquema divino como se da entre las hormigas y los incas. ¿Pero cómo? ¿Se ha perdido acaso la Santa Cena en lo que va de los indios hasta ahora? ¿O será que ese esquema divino llegó mutilado al corazón de Buenos Aires? Debe ser. Y quizás sea más. Quizá falte además alguien que esté ahí y le diga que la cena esa era santa. ¿Quién se va a aventurar hasta el fondo del barrio para decirle cuál es el esquema divino? Nos cuesta tanto creer en esas cosas y ya no hay entre nosotros santos con toga blanca, aureola y manos en actitud de bendecir que cumplan con esa misión. Realmente, casi sería preferible ser hormiga o inca antes que ciudadano moderno. Porque así nunca estaremos seguros de que nuestros gestos, nuestros movimientos, nuestro alimento y todo el sentido de nuestra vida entre en algún plato divino, porque nadie viene a decirnos nada. Y así se despierta una sospecha. Quizás los cohetes tengan algo que ver con todo esto. ¿Seguirán ellos siquiera el esquema divino? La verdad que lo dudo mucho, porque el cohete llega a la luna, se deposita en ella suavemente, y ahora sabemos que ahí no hay polvillo como se pensaba, sino roca. ¿Y eso es todo? Bueno, desde ya, eso de enfilar a la luna y dejar atrás a la fonda, supone, de alguna manera, un gran desprecio. Será el desprecio del siglo XXI por las cosas chicas. Nunca ningún cohete miró hacia atrás, pero qué ganas de hacerle señas desde la vereda de la fonda y gritarle que aquí estamos reunidos todos, comiendo como siempre, contándonos las cosas que ocurrieron durante el día y que Francisco chocó con el camión, pero que no fue nada, y que la mujer de José tuvo un chico ayer. Es inútil. El cohete seguirá adelante. Así que mejor volvamos adentro y sigamos charlando. Todos estamos seguros de que algo debe haber. Además, el cohete no se salva de la contaminación de las bacterias, ¿no es cierto? Entonces seguro que cada uno de esos artefactos se llevará encima un poquito de fonda. Y el día que anden todos los cohetes por el universo, el mismo universo será una inmensa fonda, en donde todos estarán haciendo todavía la pregunta sobre cuándo llegará ese alguien que nos dirá que lo que estamos comiendo es sagrado. Y que es sagrado de que todos coman. ¿Ahí sí tendremos al fin una cena sagrada? Puede ser. Mientras tanto, no queda más remedio sino que cada uno se haga humildemente su propia santa cena comiendo en la fonda. ¿Y cómo se hará eso? Pues como si cada uno se pusiera en la otra punta del universo para recibir al cohete entre risotadas, sorbos iracundos de sopa y chistes. Puede ser que así alguien le partirá al fin el pan por la mitad y encima, con toda la mano, se lo dará al otro.